Hoy vamos a estar estudiando Salmo 15. Así que si me acompaña en su Biblia, abra su Biblia y vamos al Salmo número 15. Vamos a hacer una exposición de este pequeño salmo. Es solo 5 versículos, pero creo que es sumamente importante que lo entendamos y que lo apliquemos a nuestras vidas. Yo titulé este pequeño estudio Comunión con Dios. Y aquí nos enseña exactamente cómo tener comunión con Dios, tener una relación íntima, una relación estrecha con Dios, como lo tenía el salmista David. Así que vamos a dar inicio, vamos a leer el Salmo y luego vamos a hacer una corta oración y luego vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Salmo 15, yo leo la Reina Valera del 60, dice así. Salmo de David. Los que habitarán en el monte santo de Dios, este es el título del Salmo, y dice así. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Verso 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia en su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Verso número 5 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a exponer este hermoso salmo y a la misma vez entenderlo para aplicarlo a nuestro diario vivir. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es inerrante, infalible, nunca cambiante, verdad absoluta para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos tu ayuda en esta noche para poder estudiar correctamente tu palabra, para que traigas convicción a nuestras vidas, claridad a nuestras mentes, ilumina nuestro entendimiento, Señor, para que podamos no solo estudiar, sino aplicar, vivir estas verdades absolutas en nuestro diario caminar. Padre, te damos gracias por mis hermanos que están reunidos en esta noche y por los que tal vez van a ver este video a través de algún medio social. Te damos gracias a ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mi propósito específico es que nos llenemos, nos saturemos nuestra mente de la palabra de Dios, porque hoy en día, hermanos, estamos siendo bombardeados por todos los medios, con las cosas del mundo, y nosotros tenemos que saturarnos, llenarnos la mente de Cristo Jesús, llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que toda mentira, todo engaño rebote de nuestras mentes y no haga nido para que después andemos ahí preocupados, ansiosos, deprimidos. Hermanos, llenémonos de la palabra de Dios para que podamos nosotros ser la luz en este mundo y demos un ejemplo, vivamos un testimonio vivo de que Dios ha cambiado nuestras vidas y que confiamos de nuestro Dios que es soberano y que todo está bajo su control. Así que este Salmo de David nos ayuda o nos da un modelo de quiénes son los que habitan en la presencia del Señor, quiénes son los que tienen una comunión genuina con Dios, quiénes son aquellos que tienen una relación verdadera con el Dios vivo. Y aquí hay unas características
que todos nosotros podemos adoptar, podemos acoplar a nuestras vidas, podemos nosotros empezar a practicar estas virtudes, estos fundamentos bíblicos para que nosotros podamos tener una comunión realmente genuina con Dios. No solo de labios, no solo por lo que hablamos, sino lo que vivimos. Entonces, este hermoso salmo nos ayuda a cómo tener comunión con nuestro Dios. El doctor Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés, uno de mis favoritos, dice lo siguiente: la santidad no es algo que se puede recibir o adquirir en una reunión de domingo, sino es una vida que debe vivirse en detalle todos los días. Así que este salmo habla de integridad, que es la misma palabra que usamos para la santidad. Versículo 1 nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién estará en tu casa? Es una pregunta de David. Así que la interrogativa aquí, ¿quién?, no es cuestión de identidad de los que viven en comunión con Dios, sino de las características de los que pueden disfrutar realmente una comunión genuina con Dios, no una relación superficial, no una comunión de labios, sino una comunión, una relación íntima con el Dios vivo y verdadero, que se nota, que no solo hablamos de Dios, sino vivimos, porque nuestro testimonio testifica o da frutos de que realmente caminamos con Dios. Esa es la idea aquí. ¿Quién, dice David, Jehová, quién habitará en tu tabernáculo? Hermanos, los únicos que tienen este hermoso privilegio son los creyentes que han sido sacados de la oscuridad de este mundo. Son los hijos de Dios que han sido transformados desde adentro hacia afuera, que sus vidas han sido transformadas, regeneradas y han sido resucitados de la muerte espiritual hacia la vida espiritual. Estos son los que realmente escuchan, son sensibles a la palabra de Dios y no solo la escuchan, sino la obedecen los mandatos del Dios vivo. Estos no son mandatos de hombres, estos no son reglas de denominaciones o de una iglesia, sino son los mandatos prescritos por el Dios vivo en las Escrituras, que obviamente todos sabemos que la Biblia fue inspirada, inhalada, exhalada por la boca de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces el salmista aquí usa los verbos o el verbo habitar para decir que no todos disfrutan esta hermosa comunión con Dios. El tabernáculo acá, claro, se refiere, era una especie de tienda que David había hecho para que el arca del pacto reposara en un lugar. Esto también representaba la presencia de Dios habitando en medio del pueblo de Israel, como nos dice 2 Samuel 6:1-19. Los peregrinos que venían de muchas partes de la región eran responsables de prepararse para entrar a la presencia de Dios en Jerusalén durante los 3 grandes festivales de ese tiempo: la fiesta de las Pascuas o la fiesta de la Pascua, las primicias y los tabernáculos. A medida que los peregrinos se acercaban a Jerusalén, la ciudad de Dios, donde se encontraba el santuario en ese preciso momento de la historia, en el Monte Santo, ellos tenían que examinar sus corazones, ellos tenían que pasar un proceso de santificación, de purificación, para que ellos pudieran ingresar a los atrios del santuario de Dios. Así que el propósito de este hermoso salmo es guiar al pueblo de Dios para que puedan ellos disfrutar la comunión con Dios. Ahora, quiero que nos ubiquemos en el contexto de este salmo, porque
en ese tiempo, antes que Jesús muriera en la cruz, ellos tenían que hacer algunos ritos para entrar a los atrios donde la presencia de Dios habitaba. Entonces, nosotros vivimos del otro lado de la cruz y nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios que está abierto para todo el que anhela una relación con Dios. Nosotros ya no vivimos bajo esos ritos que hacía el pueblo de Israel, de purificación, de santificación antes de entrar al tabernáculo de Dios. Nosotros, nuestro sacerdote eterno llamado Jesucristo hizo el sacrificio una vez por siempre para que nosotros podamos tener esa hermosa comunión con el Padre. Así que Cristo es el único camino que nos da acceso a la comunión con Dios. Él fue el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Cristo es el único camino al Padre, y Él es quien nos lleva a la presencia de Dios. Él es quien hizo ese puente entre la humanidad y Dios. No hay atajos, no hay manera de comprar este privilegio, no hay manera de exigir este honor, no hay manera de demandar esta comunión con Dios. Es simple y sencillamente obedeciendo las palabras de Cristo que nos dejó en los evangelios, en cómo podemos nosotros tener esta relación íntima y esta comunión con el Señor, y es a través de Jesucristo. Así que este salmo nos muestra algunas características y algunas virtudes para disfrutar nosotros esa comunión con nuestro Señor. Claro, hoy en día estas virtudes bíblicas se han diluido y escuchamos que cualquiera puede tener una comunión o una relación con Dios sin importar cómo viven sus vidas, y claro, sabemos de que eso no es bíblico. Escuchamos a muchos artistas, cantantes, decir que ellos tienen una relación con Dios, pero sus vidas, claro, demuestran otra cosa. Comúnmente suelo escuchar que las personas pueden vivir como el mundo y tener una relación genuina con Dios, y esto no es bíblico. Jesús dijo, por sus frutos los conoceráis. Muchos hoy en día suelen decir tener una relación con Dios, pero sus frutos indican otra cosa. La Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que por los frutos es que podemos demostrar realmente si si tenemos una relación con Cristo o no. Entonces, versículo 1b dice lo siguiente: ¿quién morará en tu monte santo? Otra vez la pregunta de David. Primero él dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y luego dice, ¿quién morará en tu monte santo? Es una inquietud que tenía David, es un deseo, una desesperación por estar morando, viviendo con el Señor. El salmista no está pidiendo nombres de quienes pueden caminar en comunión con Dios, sino más bien una descripción del carácter de las personas que pueden habitar en la presencia de Dios. Eso no se refiere a personas que dicen morar con Dios, no se refiere a personas que pretenden caminar con Dios, no se refiere a personas que aparentan caminar con Él, o tampoco los que fingen tener una relación con Él, no. Esto se refiere a las personas que constantemente están santificándose en oración, purificándose en la palabra de Dios, y constantemente están examinándose a ellos mismos para identificar si hay algo que ofende o desagrada a Dios, para sacarlo de sus vidas. Aquí vamos a ver las características o virtudes de los que viven en una comunión genuina, una comunión real con Dios. Así que vamos a ver algunas observaciones. Observación número 1. El que quiere vivir en comunión con Dios viven vidas intachables. Estos son los frutos de nuestro caminar como creyentes, como realmente cristianos, seguidores de Cristo. Versículo 2 nos da esta lista de estas personas que habitan
en la presencia de Dios y que tienen una relación genuina con Dios. Versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Así que aquí vamos a ver algunas características en más detalle. Primero, dice los que andan en integridad. La palabra clave aquí es andar, o en otras palabras, caminar, o en otras palabras, vivir. Aquí vemos un verbo presente continuo que es algo diario, es algo continuo, es algo que no tiene descansos, no tiene recesos, no tiene días libres, es algo de todos los días y lo será todos los días de nuestro caminar como creyentes. Estas personas son las que viven bajo un carácter moral, espiritual, firme, balanceado y centrado. No se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por cosas místicas, sino más bien son íntegros, porque están llenos de la palabra de Dios. Su fundamento principal es la palabra de Dios. Su roca firme son las Escrituras. Hermanos, ese debe ser nuestro fundamento. Eso es lo que debe llenar nuestras cabezas, eso es lo que debe dominar nuestra alma y nuestro ser. La palabra de Dios es la que debe habitar en nuestra mente todos los días, porque si tenemos la palabra de Dios, no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina o de falso maestro o de, no sé, cosas emocionales o sentimentales, sino que estamos bien parados en la roca que es la palabra de Dios. Así que aquí vemos unas ventajas de ser personas íntegras. Las personas íntegras son continuamente confiables. Las personas íntegras gozan de tranquilidad mental y paz en la conciencia porque son íntegras, no esconden nada, no tienen que andar encubriendo mentiras o engaños o tranzas, no, son íntegras, así que tienen paz, tienen gozo, tienen su conciencia limpia, duermen como bebés. No están ahí pensando en la noche, ¿qué pasa si me descubren? Y tantas cosas, ¿no? Estos también, las personas íntegras tienen una excelente reputación. No hay nadie quien pueda decir algo en contra de estas personas porque son íntegras. Las personas íntegras dejan un legado duradero. No se les puede encontrar algo malo porque ellos viven vidas rectas. Las personas íntegras disfrutan de una comunión continua con Dios porque Dios ama a la persona íntegra. Segundo, el salmista dice, ¿quién habita en el tabernáculo de Dios? Aquellos que hacen justicia. Esto significa que hacen lo correcto en todo tiempo, cuando están solos, cuando están con alguien, ellos siempre saben que Dios está viendo todo lo que hacen y siempre hacen lo correcto. Esto habla que su integridad moral los conduce a vivir vidas obedientes totalmente delante de Dios porque ellos quieren honrar a Dios. Esta es una persona justa que ama hacer lo correcto porque anhela agradar a Dios. Escuche, en toda área de su vida, en su escuela, en su trabajo, en la calle, en la casa, en lo privado, en lo público, en todo lugar, esta persona hace lo justo. No solo es íntegra, sino también hace lo justo, lo correcto en todo momento. Este no es solo un oidor de la palabra de Dios, sino es un hacedor de su palabra. Vive la palabra de Dios todos los días de su vida y es algo que yo me gustaría hacer hincapié siempre. ¿Por qué hacemos estos estudios? Bueno, porque me gustaría que estudiáramos la palabra de Dios y no solo la estudiáramos y la metiéramos en nuestra cabecita, sino que también aprendiéramos a vivirla todos los días de nuestras vidas, porque de eso se trata. No solo se trata de ir a un estudio, tomar unas notas o escuchar algún sermón, no se trata de
analizar la palabra, escarbar la palabra y luego identificar cómo es que puedo yo aplicar esto a mi vida. ¿Cómo es que yo puedo aprender a vivir la palabra de Dios para dar gloria y honra a Dios en todo momento? Estas personas defienden la injusticia, defienden la verdad a capa y espada, no tienen miedo a externar sus valores morales y creencias bíblicas en público, están dispuestas a pararse firme en sus convicciones sin importar las consecuencias externas. No le da pena ni vergüenza hablar en público del Evangelio y del testimonio de Jesucristo. No pone en tela de juicio la palabra de Dios, no diluye el mensaje de la Biblia por temor al rechazo, habla con denuedo acerca de Cristo y es un fiel embajador que busca el reino de Dios y su justicia antes que cualquier cosa en este mundo. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, tenemos que amar la justicia. Hoy en día me asquea ver videos, muchas veces veo videos de alguien que está siendo golpeado, que está siendo apaleado, y las personas, en vez de ayudar, en vez de ir y defender la justicia, hacer justicia en ese momento, se ponen a filmar y sacan los celulares y empiezan a grabar esos videos y luego los suben a sus páginas sociales. Hermanos, debemos de amar la justicia, debemos odiar la injusticia, debemos amar la justicia, porque ellos son los que tienen realmente una relación con Dios. Tercero, el salmista nos dice que el que habita en comunión con Dios, habla verdad en su corazón. Esta persona habla verdad porque también la vive, y de los estanques de su corazón habla su boca. Esta persona es íntegra y no solo habla verdad o sale de su boca verdad, sino que también la vive diariamente. Esta es una combinación perfecta. No solo habla, sino que también acciona. En otras palabras, no es hipócrita hablando cosas que no vive. No aparenta simplemente diciendo algo, pero no lo vive. Hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que tenemos una relación íntima con el Señor, lo que hablamos debe de verse en los frutos de cómo vivimos. Mateo 12, 34 al 35, Jesús dice, son palabras fuertes, generación de víboras. Mire cómo daba la bienvenida el Señor a estos fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El hombre que habla la verdad de su buen corazón íntegro y justo, habla cosas puras y verdaderas. Y no solo las habla, sino que las acciona, las vive, y son frutos que adornan su vida. Dios se complace en aquellos que viven no solo hablando con su boca, sino viven lo que hablan. Estos son los que tienen comunión diaria con Dios. Esto nos lleva a la observación número 2, al versículo 3. Lea conmigo el versículo 3, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Rápidamente algunos de ustedes captaron cuál es el punto principal aquí del autor. Y aquí está hablando aquí el salmista se refiere al chismoso directamente. Todos conocemos a un par de estos hermanos, ¿no es así? La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: los que no prestan al chisme,
ni le hacen daño a su vecino. O sea, como no le hacen daño hablando mal de él o manchando su reputación. Y dice, y hablan mal de sus amigos. Entonces, primero, el que no calumnia con su lengua. Hay algunas personas que dicen, no me gusta el chisme, pero me entretiene. El creyente chismoso lo dice de una manera más espiritual. Te voy a contar algo solo para que me ayudes a orar por esta persona. ¿No es así? Y muchas veces caemos en eso, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Aquí dice que la persona íntegra, la persona justa, no se presta a los chismes, no se presta a andar hablando a espaldas de otra persona. Esta persona que no se presta a esas cosas es la que habita, tiene una comunión genuina con el Señor. Hermanos, no nos prestemos a ser instrumentos del diablo. Una persona que calumnia, una persona que está en chisme, se presta a ser un mensajero de Satanás para llevar a cabo sus obras destructivas. Destructivas, así. Esto es en serio. El salmista dice que todo aquel que tiene una comunión con Cristo, una comunión con Dios, no se presta al chisme, no se presta a andar hablando mal del vecino y andar destruyendo los testimonios o la reputación de las personas. La adoración del chismoso es rechazo por Dios porque Él aborrece la calumnia. Los chismes, hermanos, pueden destruir comunidades, los chismes pueden destruir vecindarios enteros, los chismes pueden destruir familias, matrimonios e iglesias, así que es muy peligroso. El chisme es un instrumento eficaz de Satanás, pero él siempre necesita mensajeros que le den rienda suelta a sus lenguas para llevar a cabo esos planes diabólicos que él tiene. Así que no nos hagamos siervos de Satanás llevando a cabo esos chismes o andando al andar también destruyendo la reputación de otros. Segundo, dice, no hace mal a su prójimo. El tema es el mismo, es el chisme o el chismoso. El tema sigue siendo la lengua venenosa. El que habla chismes hiere a su prójimo, destruye a su vecino y pone en mal a su hermano. Los chismes y las calumnias duelen más porque penetran hasta el alma, hermanos. Entonces, tengamos cuidado con eso. Las personas que tienen realmente comunión con Dios no andan involucrados en chismes. En muchas ocasiones los hombres judíos levantaban falsos testimonios de sus mismas esposas con uno o dos cómplices o compinches para enviudar. Así es, ellos les levantaban alguna infidelidad a sus esposas y estas mujeres eran apedreadas en público. Es el caso de la mujer adúltera en Juan 8, donde traen a esta mujer delante de Jesús y le dicen a Jesús, la cachamos en el mero acto. Ese fue un acto que había sido premeditado, había sido preparado para encontrar a esta mujer en adulterio. Claro, no trajeron al hombre, solo a la mujer, porque querían poner a Jesús en una situación difícil. Entonces, ese fue el caso en Juan 8, que levantaron un falso testimonio de esta mujer y querían que Jesús, para ver si Jesús llevaba a cabo la ejecución de esa mujer. Claro, Jesús les hizo la pregunta, ¿quién de ustedes, el que esté fuera de pecado, tire la primera piedra? Y uno por uno se fueron retirando. Y luego Jesús le dice a esta mujer, tus pecados han sido perdonados, ya no lo hagas más. Eso indica que sí, la mujer fue perdonada, pero se le da a la mujer instrucciones de que ya no viva esa vida. Bueno, el caso aquí es que Dios aborrece al que pone en mal a su prójimo.
Un verdadero creyente, hermanos, un verdadero cristiano, una persona que realmente tiene comunión genuina con Dios, debe mantener buenas relaciones con los demás, con los hermanos, con los vecinos, con las personas de nuestros trabajos, con todo mundo, porque vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y tenemos que reflejar que realmente tenemos una relación con Dios. Y eso lo hacemos al no hablando mal de los demás, sino usando nuestra boquita, esa boquita que Dios nos dio para animar, para predicar las buenas nuevas, para exhortar a nuestros hermanos, para hablar la verdad, para hablar justicia, para hablar en contra de la injusticia. En fin, el punto aquí es que habitan con Dios no se prestan a los chismes. Punto número 3, esto nos lleva al versículo 4. El que quiere vivir en comunión con Dios es selectivo con sus amistades y cumple todas sus promesas. Versículo 4, lea conmigo. ¿Quién es el que habita en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces acá vemos otra característica de quiénes son los que habitan en comunión con Dios. En otras palabras, el salmista está diciendo, aquel que no les da honra o presta atención a los pecadores, más honra a los que realmente le temen a Dios. Esto describe a alguien que le dice no a lo perverso de este mundo y se entrega todo lo bueno y agradable a Dios. La palabra en hebreo es la palabra más y describe a alguien que no le da valor a lo espiritual, sino más bien se deleita en su pecado y en su depravación. Salmos 1 al 2 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es una persona que rechaza todo lo que Dios rechaza, odia todo lo que Dios odia y se deleita en todo lo que Dios se deleita. No se asocia con personas de mala influencia, no tiene amistades cercanas que son deshonestas, no tiene malas compañías que corrompen el buen carácter, no anda con personas que se burlan de las cosas de Dios, se mofan de Dios, sino que habita con aquellos hermanos que tienen el mismo sentir espiritual de buscar de Dios, de estudiar de Dios, de vivir en comunión con Dios. 1 Corintios 15:33, dice lo siguiente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo nos está indicando, no puedes tener una relación muy cercana, aunque tú digas, bueno, es solo un amigo, es solo alguien que, bueno, hermano, la Biblia nos dice que no seamos, no erréis, no estemos en este error, porque esas malas conversaciones nos van a corromper nuestras buenas costumbres. El que de verdad quiere adorar y habitar con Dios tiene que rechazar todo lo que es falso, todas las malas influencias, todas las malas amistades de personas que no aman a Dios, que no quieren nada con Dios, que no quieren nada con Cristo. Versículo 4 dice, versículo 4b, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea que su palabra es fiel. En otras palabras, el que cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Otra vez esto nos habla de integridad, nos habla de credibilidad, nos habla de un carácter firme, nos habla de alguien que no cambia su opinión, aunque su vida esté en peligro. Jesús lo dijo de esta manera, Mateo 5:37, leo la Nueva Traducción Viviente. Simplemente di, sí lo haré,
o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Hermanos, hay muchas personas que dicen ser cristianos y no tienen palabra. Dicen algo y hacen otra cosa. Prometen algo y no cumplen. Hermanos, ¿qué testimonio le damos al mundo? El mundo dice, son cristianos, son creyentes y no cumplen lo que dicen. Damos mal testimonio al Señor. Si queremos, hermanos, entonces tener comunión con Dios, cumplamos lo que decimos y seamos firmes en lo que prometemos. Eso nos lleva a la última observación número 4. El que quiere vivir en comunión con Dios no toma ventaja de los demás o de los vulnerables. Versículo 5, lea conmigo, es el último verso, dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. En otras palabras, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Todo este salmo da vuelta alrededor de la integridad. Esto hace referencia a personas pobres que hacían préstamos para traer sus ofrendas en forma de alabanza a Dios, pero los que quieren tener comunión con Dios no toman ventaja del pobre haciendo préstamos y cobrando intereses muy altos al punto de no poder pagarlos. Era un abuso que estaba sucediendo en ese tiempo. En cambio, las personas que caminan en comunión con Dios prestan sin tomar ventaja del vulnerable. A la misma vez, esta persona no acepta sobornos y no se deja comprar con el sistema del mundo. O sea que no toma sobornos, no sé otra manera de explicarlo. No toma dinero para mentir en contra de alguien. Estos no se dejan influenciar por el potencial de obtener ganancia propia a costilla de otras personas o a costilla de pobres. No les roba a los vulnerables con deseo de enriquecerse a él mismo. Hermanos, hoy en día es tan popular el famoso evangelio de la prosperidad que está infestado con supuestos pastores que se hacen ricos por medio de las personas pobres, los enfermos y los vulnerables. Y es un abuso, realmente es un abuso, es un robo, lo que estamos viendo, pero realmente es por falta de conocimiento de las Escrituras. Estos no caminan, estas personas que andan haciendo estas cosas no caminan en comunión con Dios, sino con la avaricia de este mundo y sirven a otro Dios. El que vive en comunión con Dios, ese es el contraste, no toma ventaja de los vulnerables, de los enfermos, de los pobres, sino más bien los bendice y le ayuda en su desgracia. Dios, hermanos, ama al que se compadece del necesitado y le ayuda para salir de esa situación. Ahora bien, todas estas características que acabamos de leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5, son características que no podemos cumplir con nuestras propias fuerzas. Es imposible. Todavía habitamos en un cuerpo pecaminoso. Hemos sido justificados por la muerte de Cristo. El hombre interior, el espíritu ha sido justificado. El hombre eterno ha sido justificado delante de Dios, pero todavía habitamos en un cuerpo caído, en un cuerpo pecaminoso. Nadie de nosotros puede decir que no peca. Todos pecamos. Entonces no podemos cumplir estas virtudes con nuestras propias fuerzas. Estas virtudes no nacen de nuestra naturaleza caída, entonces necesitamos la ayuda divina de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Y un verso más, 2 Timoteo 1:7 dice, porque él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Entonces hemos sido equipados. No podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas, no, pero hemos sido equipados, hemos sido justificados por la muerte de Cristo, y a la misma vez se nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos ha dado amor, nos ha quitado ese espíritu de cobardía para decir yo no puedo hacer eso, y se nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para decirle no a los chismes, no a las calumnias, no al hablar mal del hermano, no a andar en caminos que no sean íntegros, no a la injusticia. Entonces hemos sido equipados cuando somos transformados, cuando se nos da una naturaleza nueva, somos transformados y equipados para vivir en esa santidad. Recuerdo, creo que es Pedro el que dice, sean santos porque Dios es santo. ¿Podremos llegar a ser santos de este lado del sol? Claro que no. Por eso estamos en este proceso, es la universidad espiritual de Dios y se llama la santificación progresiva. Poco a poco el Señor nos va puliendo, poco a poco el Señor nos va moldeando a la imagen de Cristo Jesús, para parecernos más a Él, para parecernos más a su carácter, para parecernos más a cómo Él actuó cuando estuvo, cuando caminó, cuando vivió en esta vida. Así que ¿podemos tener todas estas características con nuestras propias fuerzas? No. Ahora bien, con el poder del Espíritu Santo, claro que sí. Cuando vivimos conforme al señorío, al mandato, a las instrucciones del Espíritu Santo, entonces podemos tener estas virtudes que nos permiten tener una relación genuina con Dios. Y cuando vivimos estas virtudes, también encontramos que no hay nada mejor que vivir en comunión con nuestro Dios. Pero también acá el versículo 5 nos dice otro beneficio. Versículo 5b, la última parte del versículo 5 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, esa es una promesa extraordinaria. Los que tienen estas virtudes, los que tienen estas características, no solo habitan con Dios, no solo viven con Dios, no solo tienen una relación genuina con Dios, sino que también la Biblia dice que estas personas no resbalará jamás. Es una promesa estupenda. La persona que camina en integridad, rectitud y santidad nunca será derrocada, porque él tiene su refugio en el monte del Señor, donde está seguro y protegido por Dios mismo. Esta es la esencia de una persona que vive en comunión con Dios. Salmo 1:3 dice, los describe de esta manera: serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan sus frutos en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Hermanos, el que habita en comunión con Dios son prosperados en todo lo que hacen, porque viven en comunión con Dios, haciendo su voluntad, glorificándole a Él en toda área de su vida. Tengo una pequeña conclusión y vamos a cerrar con una oración. Una mamá visitó el dormitorio de la universidad donde su hijo estudiaba
Y cuando entró a su cuarto se dio cuenta de las fotos de mujeres y de mujeres semidesnudas, imágenes obscenas que el hijo había colocado en su cuarto. Su corazón en ese momento se rompió. Ustedes, mamás y papás, saben lo que se siente, pero ella no dijo nada. Unas semanas más tarde, el joven recibió una caja que contenía un regalo de su mamá. En la caja se encontraba una ilustración hermosa de un cuadro colorido que contenía la verdad de Salmos 15, 1 al 2, que decía: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El joven colocó este cuadro que su mamá gentilmente y amorosamente le había mandado cerca de su escritorio, y mientras miraba estas penetrantes palabras, el Espíritu Santo traía convicción a su vida por esas fotos de mujeres semidesnudas que él tenía en la pared. Una noche, mientras se iba a dormir, él removió todas las fotos de las mujeres que colgaban cerca del verso bíblico hasta que solo quedó el pequeño cuadro con el Salmo 15, 1, 2, que ilustraba una persona íntegra por medio de la palabra de Dios. Aquí podemos hacer una aplicación para ir cerrando. El secreto de vivir una vida santa y pura e íntegra es vivir una vida saturada con la palabra de Dios. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, hermanos, ya no queda lugar más para las cosas de este mundo. Cuando la palabra de Dios mora en nuestras mentes, en nuestra alma y en nuestro corazón, el pecado es expulsado. La luz de la santidad siempre expone esas áreas oscuras y tiende a eliminar el pecado que está en nuestras vidas. Vivir vidas justas requiere enfoque, requiere trabajo, requiere disciplina, requiere esfuerzo, respeto, meditando, estudiando, escudriñando las Escrituras, porque es la palabra de Dios que nos limpia y nos purifica y nos moldea a la imagen de Cristo Jesús. Cuando el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios se une a una fe genuina, entonces nuestras vidas cambian, nuestra mente cambia, nuestro espíritu cambia y nada en nuestras vidas puede seguir siendo igual. Todo el que desee una comunión con Dios tiene que tener el entendimiento de su santidad. Hermanos, Dios es santo, 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 como dice Isaías 6:3, y sin santidad nadie verá a Dios. Éxodo 15:11 dice: Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Hermanos, una profunda realización de la gloriosa santidad de Dios es esencial para todos los que quieren acercarse a Él, tener una relación genuina, íntima con Él y habitar en una comunión verdadera con el Dios vivo, el Dios de la Biblia. La santidad de Dios nos hace reflejar en nuestro pecado. Cuando vemos la santidad de Dios, vemos quién realmente nosotros somos. La luz de Dios refleja o encuentra esas áreas oscuras. Esa luz penetra lo más profundo, a las recámaras más profundas de nuestro corazón e ilumina y saca a la luz nuestro pecado. Y es ahí donde debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo para purificarnos, para santificarnos. ¿Para qué? Para vivir en comunión con Él por medio de Jesucristo y por medio de su palabra y por medio del señorío del Espíritu de Dios. Todos debemos vernos en la luz de la santidad y el carácter de Dios. No es hasta que eso pasa en nuestras vidas, hermanos, que
que podemos ver nuestra necesidad de Dios. No podemos purificarnos nosotros mismos, lo vimos la semana pasada. No podemos limpiarnos nosotros mismos. No podemos regenerarnos. No podemos nacer de nuevo nosotros mismos. Y es ahí donde acudimos a Dios con desesperación y gritamos como David grita: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién vivirá en tu presencia? ¿Quién podrá tener una relación íntima y verdadera contigo? Es esa desesperación de David que lo llevó a escribir este hermoso salmo, y el Espíritu Santo le dio la respuesta. El que anda en la integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Para estos son los que realmente habitan. Estas son las características de los que habitan en la presencia de Dios. Son aquellos que reconocen su debilidad, reconocen su pecado y piden ayuda al Señor. Es por eso que debemos imitar a David. Cuando en todos estos salmos que hemos estudiado, vemos la desesperación de David por habitar con Dios, por vivir con Dios, por tener esa relación íntima con Dios, por tener esa comunión. ¿Recuerdan el Salmo 51 la semana pasada? No quites de mí tu Santo Espíritu, o sea, no me eches de delante de tu presencia. Salmo 139, al 23 al 24 dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Lo que está diciendo David es: examíname, quiero arreglar, quiero quitar todo lo que interrumpe nuestra relación íntima. Esta oración honesta nos llevará a examinarnos, a escudriñar y confesar todo pecado dentro de nosotros. No es hasta que logramos ver la santidad de Dios, es que logramos ver el pecado como Dios lo ve, como Dios aborrece el pecado, y es donde actuamos, hacemos algo al respecto. No es hasta que estamos dispuestos a reconocer y a confesar nuestro pecado que estamos listos para morar y tener comunión en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra vez, Salmo 84, el salmista dice así: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar a los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría. Escuche el clamor de David. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Y el versículo 10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lado. Prefiero ser un portero de la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Hermanos, no hay nada mejor que habitar en comunión con nuestro Dios. Y para nosotros, los que hemos rendido nuestras vidas a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo se nos ha dado para que habite dentro de nosotros, para que el Dios vivo viva dentro de nosotros y tengamos una comunión diaria y eterna con Él, porque Él habita ahora dentro de nuestros corazones. ¿Y cómo debemos responder nosotros a eso? Bueno,
aquí lo estudiamos hoy. Debemos vivir vidas íntegras, vidas justas. Debemos de evitar la calumnia, los chismes. Debemos hacer justicia, hacer bien a los pobres, a los necesitados. Y dice que si hacemos todo esto, nuestro pie nunca resbalará. Así que, hermanos, pongamos en práctica este hermoso salmo. ¿Por qué? Porque eso nos conlleva a tener una relación genuina con nuestro Dios. Vamos a orar.